defensa del señor Domingo Arzubialde tiene 7 minutos para sustentar su recurso impugnatorio. Muchas gracias, señores magistrados. Señores magistrados, solicitaría la autorización para compartir algunas diapositivas que hemos presentado para efectos de esta audiencia. Sí, adelante, doctor. Muchas gracias, señores magistrados. Me le agradecería me puedan informar, me parece que ya se ve. Se ve. Sí se aprecia. Bien. Adelante. Muy bien. Señores magistrados, esta defensa ha preparado estas diapositivas a fin de facilitar la comprensión de los hechos objeto de apelación, pero también pretendiendo absolver las preguntas que el colegiado sostuvo en la sesión anterior. Esto es, nosotros vamos a dividir la exposición en 3 momentos. Primero, sobre qué esperamos y cómo resolver la antinomia que existe aparentemente en el artículo 352 y el 353, porque es que en el caso concreto existiría, en todo caso, una afectación al derecho de defensa desde la perspectiva del derecho a la imputación, y finalmente, cuáles, en todo caso, las razones por las cuales se justifica la pretensión unificante que postula esta defensa. En principio, es verdad que en apariencia existe esta antinomia a la que se ha hecho referencia el colegiado respecto a que el artículo 352 prevé que la resolución es de carácter inapelable, mientras que el artículo 353 modificado establece que es posible impugnar, es recurrible, solamente cuando haya defectos de imputación necesaria, ya sea en la identificación de hechos o los elementos probatorios que tienden a acreditar las observaciones. La respuesta a criterio de esta defensa obra en el artículo 139 de la Constitución Política del Estado, en el literal 8, de no dejar de administrar justicia. Cuando nos encontramos frente a una situación antinómica, lo que prevé, en este caso, la doctrina especializada, es que corresponde que ésta se atienda o se absuelva a partir de derechos fundamentales. Y en ese contexto, uno de los derechos más importantes tiene que ver con la tutela procesal efectiva, dentro de las cuales hay un subprincipio, que es el del principio pro actione. Este principio pro actione señala que la línea interpretativa que corresponde a todo órgano jurisdiccional tiene que ser el favorecimiento al ejercicio de los recursos impugnatorios. En ese sentido, la interpretación que corresponde, y no me existente, entre el 352 y el 353 es que corresponde, como bien lo ha hecho esta sala, admitir a trámite los recursos impugnatorios y conocer al fondo del asunto si es que concurren los presupuestos que hoy recoge el artículo 353. Con ello, tenemos la primera parte de ello. La segunda tiene que ver cómo es que en el caso concreto existe el presupuesto del 353 referido a la afectación de la imputación necesaria. En el caso de Domingo Arzubialde, nosotros hemos planteado una pretensión nulificante. Esto es, hemos solicitado se declare nulo el auto de enjuiciamiento y se ordene el inicio de una nueva etapa intermedia. Las razones de esto los veremos al final. Sin embargo, primero vamos a explicar los fundamentos por los cuales estimamos que el presente caso justifica se declare fundado. Y es que el recurso de nulidad 2823-2015 ventanilla recoge dentro de los presupuestos que debemos entender por la imputación concreta y establece que la imputación concreta requiere los 3 requisitos que tenemos en pantalla, fácticos, lingüísticos y normativos, y dentro de los normativos contempla hasta 4 supuestos. Esta defensa, en el recurso de impugnación, denuncia la afectación del requisito normativo en el extremo de la imputación individualizada respecto a Domingo Arzubialde, así como los indicios y elementos de juicio que sustentan la imputación de Domingo Arzubialde. A Domingo Arzubialde se le imputan 4 hechos, sin embargo, la apelación va única y exclusivamente en el extremo del hecho 1, referido a la imputación por el delito de asociación ilícita para delinquir. Lo que esta defensa sostiene es que no existe una imputación individualizada respecto a Domingo Arzubialde, en el delito de asociación ilícita para delinquir, ni mucho menos existen indicios o elementos de juicio que guarden relación con esta imputación solamente en el extremo del delito de asociación ilícita para delinquir. Y los fundamentos sobre los cuales esgrimimos esto se fundan en lo que prevé ya el Acuerdo Penario 1-2017 de la Sala Penal Nacional, que establece que para poder prever una imputación en la que se demande algún tipo de organización entre un nivel y otro, como ocurre en las organizaciones criminales o organizaciones ilícitas, no se configura solamente por una actuación conjunta que equivaldría a una suerte de coautoría, sino que se requiere individualizar esa imputación. Así, el fundamento 19 señala que las imputaciones por criminalidad organizada, equiparables a la asociación ilícita, se necesita que el Ministerio Público postule cuáles son los elementos fácticos que permiten inferir que una u otra persona, en este caso Domingo Arzubialde, se vincula a una asociación ilícita. Así, en el caso concreto, la imputación que se postula, que fue recogida post observaciones, porque esta defensa sí formuló observaciones en este extremo, como lo veremos en un momento más, formuló observaciones respecto a la imputación por asociación ilícita. Frente a ello,
y la imputación aprobada en el auto de enjuiciamiento establece dos roles respecto a Domingo Arzubialde. El primero dice que, en acuerdo con José Castro Gutiérrez, jefe de la organización criminal, quien era el gerente municipal, informaba a la organización criminal de los nombres o proyectos en ejecución. No se establece a quién informaba, eso fue objeto de observación, y la imputación fiscal no lo señala. Uno podría inferir que esa información, que en teoría es objeto de imputación, es que Domingo Arzubialde presuntamente informase al gerente municipal. Pero ¿por qué no podría ser esta la imputación? Extendiendo un poco el criterio que postula el Ministerio Público. Porque resulta que el Reglamento de Organización y Funciones señala como una de las funciones inherentes. Disculpe que le corte, doctor, porque el tema es muy concreto. Solamente vamos a verificar si es que hay imputación o no hay imputación necesaria. Ahora, si es que es responsable o no es responsable, que debería ser otra persona, ese es tema de sobreseimiento y no lo podemos ver en este tipo de apelación. Solamente tenemos que ver lo que es imputación, si la imputación está correcta o está deficiente. Si está deficiente, cómo se trató de subsanar, qué se observó, no se subsanó, etcétera. Pero no vamos a ver un sobreseimiento en este momento. Así que avancemos, doctor. ¿Qué más correcto, inconveniente tiene esta imputación? En esa línea, no se precisa a quién presuntamente podría informar. Entendemos que, en efecto, no estamos discutiendo un sobreseimiento sobre si existe la suficiencia o no probatoria para poder arribar a la siguiente etapa, sino que la deficiencia de la imputación viene justamente en que la imputación por asociación ilícita no es una imputación tradicional como ocurre en cualquier otro delito, sino, como hemos indicado, justifica, como lo recoge así el acuerdo plenario, se postule cuál es el marco fáctico que vincula a este sujeto con la organización. En la imputación del primer rol se señala que es informar a una presunta organización criminal, sin embargo, no se señala a quién. Y esto es un problema porque va a impedir justamente ejercer el derecho de defensa, en tanto que la organización criminal tiene un conjunto de presuntos integrantes y sobre ellos no se vincule, situación que sí afecta el derecho de defensa. Además de ello, señores magistrados, el segundo supuesto, el segundo hecho objeto de imputación post control de acusación, es que Domingo Arzubialde habría favorecido a las empresas Odebrecht, OAS y Graña Montero a partir de la suscripción irregular de contrato. Entiendo claro que esto no es un control respecto a si es que existe o no un sobreseimiento o suficiencia probatoria, pero como lo recoge el Acuerdo Plenario 1 de 2017 que hemos hecho referencia, tiene que ser objeto de enunciación para garantizar el derecho de defensa. ¿Cómo es que este hecho tiene alguna advertencia, alguna naturaleza de ilicitud? Y esto no puede ocurrir, señores jueces, cuando dentro de su propio ROF su labor era suscribir contratos. No pido la valoración probatoria, lo que quiero que se entienda es que esa conducta tendría que establecerse por qué siendo su obligación suscribir contratos, porque hay un apartamiento de sus deberes o en todo caso cómo es que esto lo vincula con la organización criminal, y pido que se me entienda en ese extremo. En ese sentido, siguiendo la línea de este Acuerdo Plenario 1 de 2017, no es posible equiparar la sola organización pública, como en este caso, donde existen deberes de relación entre mi patrocinado y otra, con un aparato criminal, lo que obliga a que el Ministerio Público postule concretamente cuál es la conducta que se le atribuye, pero además cuáles son los hechos que lo vinculan con el resto de integrantes de la asociación ilícita, situación que no se enuncia respecto a ello. Y esto se evidencia, además, señores magistrados, porque a folios 132 y 135 de la acusación fiscal obra esta estructura criminal, esta estructura de la presunta asociación ilícita. En esta estructura se encuentra que a Domingo Arzubialde se le atribuye dos roles. Primero, estar en el nivel 3 y en el nivel 4. ¿Por qué es importante esto, señores magistrados? Porque nosotros observamos de que esta situación no era posible, que puede estar en dos niveles porque tienen dos roles distintos. Lo contrario sería una afirmación donde Domingo Arzubialde le ordena a Domingo Arzubialde. El juez de la investigación preparatoria nos dio la razón y acogió esa observación. Y acogió esa observación en la resolución 98 del 22 de agosto del 2023. El juez dice que no se ha indicado si se encuentra en el nivel 3 o en el nivel 4 y cuáles serían los elementos de convicción que vinculan a Domingo Arzubialde con la asociación ilícita. Eso establece en la resolución 98 del 22 de agosto. Sin embargo, cuando lo único que se hace es indicar los hechos antes relatados y se reitera al juez de investigación preparatoria, señor juez, solamente nos han dicho cuáles serían las conductas, pero no se ha establecido cuáles son los elementos de convicción, ni mucho menos cuál es el nivel al que integra. Y entonces el juez de investigación preparatoria ingresa en una contradicción y emite la resolución 122 y 123 del 14 de marzo y señala que más bien tratándose de una asociación ilícita,
Esta debe ser flexible la interpretación, situación que a criterio de esta defensa no se ajusta a derecho, en tanto que eso limitaría el derecho de defensa. Esta sola contradicción convierte en palmaria la afectación al derecho de defensa. El propio juez de investigación preparatoria reconoce que las observaciones de esta defensa son al lugar, hace el control judicial, el Ministerio Público asume que tiene que hacer la rectificación, la defensa advierte que esto no se ha levantado, sin embargo, el juez hace una interpretación extensiva y dice, no, entiendo que hay que ser flexibles cuando el propio juez de investigación preparatoria había señalado de que esto afectaba el derecho de defensa. En razón a ello, señores magistrados, corresponde tratar de dar ideas sobre lo que corresponde el efecto de la decisión. Y lo que esta defensa plantea es que, si bien es cierto, el ordenamiento procesal no ha establecido cuál es el efecto jurídico de este recurso impugnatorio, este tiene que ser leído a la luz del artículo 150, literal D del Código Procesal Penal. Y es tanto que la apelación está condicionada a la afectación a la imputación necesaria, que no es otra cosa, una garantía del derecho fundamental a la defensa, y siendo que el artículo 150D establece que cuando hay inobservancia del contenido esencial de los derechos fundamentales, se declara la nulidad absoluta, corresponde declarar la nulidad del auto de enjuiciamiento, y tomando en cuenta que el auto de enjuiciamiento se emite como consecuencia del principio de inmediación por parte del juez de investigación preparatoria, se ordene una nueva etapa intermedia a fin de poder levantar el Ministerio Público las observaciones formuladas por esta defensa en los extremos planteados en el recurso impugnatorio y citados en audiencia, y a partir de ahí se puede emitir a cargo de un nuevo juez un nuevo auto de enjuiciamiento. Por estas razones, señores magistrados, solicitamos se declare fundado el recurso impugnatorio formulado en su oportunidad. Muchas gracias por la concreción.